están? Muy buenas tardes a todos, estimados asistentes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Centro de Educación Virtual de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador les da la más cordial bienvenida a este que es el Seminario de Orientación en Procesos de Titulación para Estudiantes de Posgrado. El seminario tendrá una duración de alrededor de unos 40 minutos y al finalizar contaremos con 20 minutos para la ronda de preguntas. Recuerden que pueden compartir sus preguntas tanto a las personas que nos están viendo ahora por Zoom y las personas que nos están viendo por Facebook también pueden compartir sus preguntas por medio del chat. La tarde de hoy nos acompañará Judith Francisco, licenciada en Enfermería, magíster en Planificación Curricular de la Universidad de Carabobo en Venezuela y doctora en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de la Nova Southeastern University en Estados Unidos. Bienvenida. Buenas tardes, Judith, bienvenida. Le cedo la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias al Centro de Educación Virtual por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí, sobre todo para hablar de este tema tan importante para todos cuando estamos en los estudios de maestría como es la titulación. Bueno, yo les voy a hablar entonces sobre los procesos de titulación para los estudiantes de posgrado. Hablaremos brevemente sobre lo que es la unidad de titulación para los estudios de maestría, las opciones de titulación que existen para completar estudios de maestría, los plazos para la selección y aprobación de la opción de titulación escogida, el acompañamiento de la universidad para completar la opción de titulación, el proceso que se lleva a cabo para presentar de manera escrita y oral los trabajos de titulación. Hablaremos de un poco de la opción de titulación examen complexivo, pasaremos un poquitito por la importancia de utilizar normas APA y sobre la verificación de no plagio para los trabajos de titulación, ¿sí? Bien, en primer lugar, pues es importante saber qué es la unidad de titulación, ¿sí? Todos los estudios de posgrado en el país, de acuerdo con el reglamento de régimen académico que rige los estudios de grado y posgrado, tienen 3 unidades de organización curricular en el posgrado. Una unidad de integración curricular es la formación disciplinar avanzada, la otra es la unidad de investigación y la unidad de titulación. Nos dedicaremos solamente a la unidad de titulación y es entonces la unidad de organización curricular que valida todas las competencias profesionales, tecnológicas y investigativas también para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los contextos en que se va a desempeñar el posgradista desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, entre otros. Todo esto va a depender, los contextos y los enfoques, por supuesto, van a depender de la naturaleza del posgrado en que se esté formando el estudiante. Específicamente, el artículo 35 del reglamento de régimen académico nos dice que cada institución de educación superior debe diseñar la unidad de titulación de posgrado estableciendo cómo va a ser su estructura, cómo van a ser sus contenidos y los parámetros para su desarrollo y su evaluación. Es decir, no todos los posgrados tienen la misma estructura en la unidad de titulación, no todos los posgrados tienen las mismas opciones de titulación. Eso va a depender de la misma naturaleza del posgrado y de la institución donde se desarrolle, e incluso dentro de una misma institución va a depender de la maestría en particular. Un momentito que se quedó ya. Para visualizar un poco cómo funciona la organización a lo interno de la malla de la unidad de titulación, yo les traje una representación gráfica de cómo se organizan las asignaturas en una maestría, digamos, estándar, maestría, en 2 niveles, en 2 periodos, y cómo se organizan dentro del primer nivel algunas asignaturas de una unidad curricular, otras asignaturas de la otra unidad de integración curricular y las asignaturas de la unidad de titulación. En este caso, esta asignatura, por ejemplo, en el primer nivel, que es la asignatura 3,
es la primera asignatura de la unidad de integración curricular. Generalmente ahí damos una asignatura de metodología de investigación, introducción a la investigación, seminario 1 de investigación, pero en la mayoría de los casos ahí incluimos, digamos, lo básico sobre el método científico, sobre la aplicación de las metodologías de investigación al campo disciplinar donde se ocurre la maestría. Luego puede haber otra asignatura o dos más de la misma unidad de integración curricular, y en el segundo periodo generalmente se deja una asignatura donde se consolida todo el proceso investigativo para que el estudiante pueda egresar de la maestría teniendo todas las competencias necesarias para desarrollar su opción de titulación. Lo que le quiero decir con esto es que todas las mallas de las maestrías tienen ciertos cursos, ciertas asignaturas que conforman la unidad de titulación, y esos cursos tienen una cantidad de créditos establecidos. El estudiante, para terminar, convertirse en egresado de la maestría, debe aprobar todos esos créditos para poder optar por su opción de titulación. ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones de titulación? El mismo reglamento de régimen académico establece una lista de posibles opciones de titulación, dependiendo de si es una especialización, si es una maestría profesionalizante o si es una maestría de trayectoria de investigación. Para el caso nuestro, que son maestrías profesionalizantes, pues ahí las opciones de titulación establecidas en el reglamento de régimen académico pueden ser proyectos de titulación con componentes de investigación aplicado de desarrollo, estudios comparados complejos, artículos profesionales de alto nivel, diseño de modelos complejos, propuestas metodológicas o tecnológicas avanzadas, productos artísticos, dispositivos de alta tecnología e informes de investigación. Y hay una opción de titulación que es diferente a todas estas anteriores, que es la del examen complexivo. En general, nuestras maestrías tienen las dos opciones de titulación, es decir, el estudiante puede escoger entre un trabajo de titulación y un examen de carácter complexivo. Las características del trabajo van a ser específicas para cada maestría. Eso generalmente les explican a todos ustedes en los cursos de la unidad de titulación, e incluso los coordinadores de maestría están siempre muy pendientes de que ustedes estén informados desde un principio cuáles son esas opciones de titulación, de manera que ustedes vayan visualizando desde el inicio de la maestría cuál puede ser la opción por la cual se inclinan más o les interesa más, para que vayan estudiando la posibilidad de escoger una u otra de estas opciones. Vale destacar que ninguna de estas opciones es más fácil que la otra, ni más difícil que la otra. Procuramos siempre en todos los estudios de maestría que estas opciones de titulación mantengan, digamos, un mismo nivel de complejidad, una misma exigencia para los estudiantes, debido a que con ambas opciones de titulación, todos los posgrados persiguen que el estudiante fortalezca, integre, consolide todos los resultados de aprendizaje de la maestría para asegurarnos de que se cumpla con el perfil de egreso. Ustedes se preguntarán cuándo uno escoge la opción de titulación. Bien, el momento en que ustedes pueden escoger la opción de titulación, el coordinador de la maestría siempre les va a avisar, les va a decir, a partir de ahora ustedes deben escoger cuál de las dos opciones van a tomar, ¿verdad? Generalmente eso se realiza antes de tomar el segundo periodo, en el caso de las maestrías profesionalizantes. ¿Por qué? Porque la coordinación de la maestría debe prever, organizar todo lo necesario para acompañarles a los estudiantes en ambas opciones, y para eso es necesario saber cuántos estudiantes tenemos de la opción de trabajo de titulación y cuántos escogieron examen complexivo. En el momento oportuno, la coordinación de la maestría les va a llamar, les va a reunir y les va a decir, estas son las condiciones, estas son las características, de esto se trata el trabajo de titulación, de esto se trata el examen complexivo. Les deja generalmente un formulario, ustedes deben llenar ese formulario, firmarlo y entregarlo a la coordinación, de manera que están aceptando, están solicitando que se les acepte en una de las dos opciones de titulación.
Según la opción que cada uno de ustedes escoja, la facultad entonces va a organizar todo el acompañamiento necesario para, bien sea desarrollar el trabajo de titulación o para que se preparen para el examen completo. Algo importante a saber sobre el trabajo de titulación, lo establece el artículo 90 del Reglamento General de Estudiantes. Este Reglamento General de Estudiantes lo pueden encontrar en la web, sencillamente colocando Reglamento General de Estudiantes de la PUCE. Es importante que lo tengan, que lo revisen, que lo lean. Yo traté de colocar aquí algunos de los artículos más importantes para la unidad de titulación, pero es importante que ustedes lo lean desde el principio hasta el fin, porque allí se establece todo lo relacionado con la permanencia, con los requisitos para, por ejemplo, solicitar recuperaciones de exámenes, qué pasa si faltó alguna actividad, etcétera. Todo está ahí. Entonces, en el artículo 90 del Reglamento de Régimen, del Reglamento General de Estudiantes, perdón, dice que el trabajo de titulación es aquella investigación ceñida al método científico del respectivo ámbito académico, que sea original, ya sea por su aporte teórico o por la novedad del tema y de los materiales investigados, o por la singularidad del método aplicado o por la peculiaridad de las conclusiones. No se asusten con esto que dice aquí, los profesores de las asignaturas de la unidad de titulación les van a ir orientando de cuáles son las alternativas que pueden tener para presentar un plan de titulación, y ahí ustedes van a ir bien encaminados desde el principio. El trabajo de titulación incluye un componente de investigación de carácter descriptivo, analítico o correlacional. Por lo tanto, contendrá como mínimo la determinación del tema de investigación, el problema, el marco teórico referencial, la metodología pertinente y las conclusiones y recomendaciones. La elaboración del trabajo debe guardar, correspondencia con todas las declaraciones, acuerdos, publicaciones, convenciones del campo académico respectivo en donde se inserte la maestría. Otro artículo importante del Reglamento General de Estudiantes es la aprobación del plan. Todo estudiante que cursa una maestría recibe una asignatura de metodología donde generalmente prepara un plan de titulación o un perfil de investigación. Es generalmente el producto de la primera asignatura de seminario de investigación o metodología de investigación 1, ¿sí? El estudiante que hubiera cumplido con las horas correspondientes al espacio curricular destinado a la elaboración del proyecto o plan de trabajo de titulación, solicitará por escrito a la máxima autoridad de la unidad académica, es decir, el decano o la decana, la aprobación oficial del tema del trabajo y sugerirá el nombre del profesor para dirigirlo. El plan deberá contener el cronograma de entregas parciales y final del trabajo de titulación. Generalmente, cuando cursamos esta primera asignatura, los profesores de esa asignatura nos dan cuál es la estructura o el formato del plan de titulación y nos acompañan durante ese proceso, es decir, todos los estudiantes reciben tutoría, asesoría. Generalmente el trabajo se va entregando por partes, el profesor les da recomendaciones, observaciones, hasta que entregan un plan de titulación o un perfil más pulido, mejor acabado, y ese plan de titulación es el que el estudiante solicita que se le apruebe el plan, y ahí sugiere quién puede ser su director de titulación, si es que conoce a alguien o si es que prefiere a alguien. En caso de que eso no sea posible o que no haya encontrado todavía, la facultad le va a designar un director de titulación a ese plan. Bien, es importante también saber que en las asignaturas de titulación, el estudiante recibe el apoyo metodológico del docente de esa asignatura. Por supuesto, luego viene otra asignatura de titulación y ahí también recibe apoyo para seguir avanzando en el trabajo, también desde el punto de vista metodológico, y generalmente el docente que cumple la función de director de titulación es quien tiene mayor conocimiento sobre la temática y le apoya en ese sentido también. Entonces es un trabajo que se realiza, digamos, en armonía entre el docente de titulación, que es el metodólogo, y el docente director del trabajo, que generalmente es más experto en la temática que el metodólogo. El metodólogo ayuda a todos los estudiantes independientemente del título del trabajo, del tema del trabajo, porque su énfasis está en ayudar al estudiante a presentar una muy buena metodología del plan de titulación.
Cuando el estudiante cumple con todos los créditos de la malla, esta que yo les mostré anteriormente, todas las asignaturas, los seminarios, los talleres, vinculación, si es que lo incluye el posgrado, una vez que el estudiante culmina con todos esos créditos, entonces dispone de un periodo académico para terminar de desarrollar el trabajo escrito con el acompañamiento del director. En este sentido, también es importante considerar que ese periodo académico se rige no por los tiempos de cada estudiante ni por los tiempos del profesor, sino por el calendario académico de la universidad. Entonces, la universidad publica cuáles son los periodos. Este periodo termina en diciembre, 21 de diciembre, por ejemplo. Entonces, el próximo periodo académico, ¿cuándo comienza y cuándo termina? Por ese calendario nos vamos a guiar. Entonces, durante ese periodo adicional o ese periodo que va después de que todos han terminado los créditos de la maestría, durante ese periodo se espera que el estudiante culmine con todo el trabajo, es decir, el trabajo que inició con la presentación del perfil o del proyecto, lo termina de desarrollar por completo en ese periodo siguiente. Aquí quiero detenerme un poco porque es muy importante que ustedes se esfuercen muchísimo cuando tienen están haciendo la asignatura de titulación, porque el profesor o la profesora en esa asignatura les va a ir pidiendo avances del trabajo. Entonces, si ustedes se esfuerzan por presentar los avances a tiempo, hacer lo mejor posible los avances, cuando terminan los créditos de la maestría, probablemente ya les falte muy poco para terminar el trabajo. Lo ideal es terminar la maestría con el trabajo listo. Como generalmente los tiempos son cortos y tenemos otras asignaturas y generalmente todos trabajamos, compartimos los estudios con trabajo, pues a veces se nos hace un poquito difícil terminar a la par con las dos cosas, pero lo ideal es que no nos lleve más de 3, 4 meses después de haber terminado la maestría para entregar el trabajo completo, ¿sí? A lo sumo tenemos un periodo, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa si no terminamos en esos periodos. ¿Cómo ocurre la designación del director de trabajo de titulación? Como decía anteriormente uno de los artículos del Reglamento General de Estudiantes, el mismo maestrante puede sugerir a un director de titulación. Sugerir significa, yo lo pongo en la carta, la facultad estudia la pertinencia o no de ese director y lo designa, ¿sí? Una vez que se aprobó el proyecto o el plan de titulación, entonces ahí en la facultad designan al director. El director de trabajo de titulación es la persona que va a llevar obligatoriamente el seguimiento de la asesoría al estudiante. Generalmente nos guiamos por algunos formatos que establece la facultad para registrar allí cuántas tutorías ha tenido el estudiante, qué avance me presenta en cada una de esas tutorías. Es importante que se establezcan cronogramas de reuniones y se vayan presentando los adelantos de trabajo según ese cronograma, de manera que no quede ni por el estudiante ni por el director, sino que los dos hagan su trabajo. El trabajo de avanzar en un trabajo, valga la redundancia, un trabajo de titulación, es un esfuerzo de dos. Es un esfuerzo del maestrante y un esfuerzo del director. En ningún momento vamos a avanzar si el estudiante se apura y el director no responde a tiempo. Y de igual manera, el director puede tener mucho empeño en ayudar, pero si el estudiante no entrega a tiempo, pues tampoco va a salir todo como teníamos pensado. Entonces es importante que ustedes como estudiantes entreguen siempre puntual sus avances, tal como han acordado, y en caso de que el director por alguna u otra forma no responda, comunicarse inmediatamente para verla por qué no está respondiendo o si es que no puede atenderle, de manera que la coordinación de la maestría y la facultad vean la razón por la que está este retraso y si es necesario, pues puedan designarle a otra persona que sí les pueda atender y que tenga más tiempo, ¿sí? Algo también importante es que el tipo y la complejidad del trabajo de titulación está en relación con la naturaleza del programa, digamos, y en correspondencia con las convenciones académicas del campo de conocimiento respectivo. Nosotros generalmente les damos a los estudiantes cuáles son las líneas de investigación a las que atiende esa maestría, que generalmente están en correspondencia con las líneas de investigación de la universidad y, por supuesto, de acuerdo con el estudio de pertinencia del programa de maestría, están en correspondencia con la pertinencia
del estudio, con las necesidades sociales, digamos, de la maestría. Las instituciones de educación superior pueden incluir defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. En general, nosotros siempre tenemos una entrega escrita del trabajo de titulación y una defensa oral de ese trabajo de titulación. El proceso generalmente es, el estudiante presenta su trabajo terminado, el director garantiza que el trabajo está listo, que lo ha revisado, que cumple con todos los requisitos, y ahí se le designa a un grupo de lectores que revisan el trabajo, y una vez que el trabajo está terminado, revisado y aprobado en su parte escrita, pasa a la defensa oral, que también se cumple con una serie de criterios, de requisitos que se establecen en unos lineamientos y unas rúbricas que también ustedes van a recibir. La universidad, la PUCE, garantiza a todos los estudiantes la designación oportuna de un director o tutor que surge de los mismos miembros del personal académico. Es decir, dentro de los mismos docentes de la facultad o docentes de otras facultades de la universidad, escoge al director que mejor se corresponda con el perfil del trabajo y, por supuesto, con la experiencia y la formación de ese profesor. Bien, existe un plazo adicional para el trabajo de titulación de cuarto nivel. Aquellos estudiantes que no hayan cumplido y aprobado la opción de titulación en ese plazo establecido que yo les acabo de mencionar, ¿sí?, por la institución de educación superior, lo podrán desarrollar en un plazo adicional que no excederá al equivalente a 3 periodos académicos. Esos 3 periodos académicos incluyen este periodo inicial que les decía, es decir, termino con todos los créditos de la maestría, ¿sí?, y ese primer periodo adicional lo cursa el estudiante con apoyo de un director sin necesidad de pagar. ¿Sí? Es decir, es un periodo que entra dentro digamos, del pago de la matrícula o el arancel que se pagó originalmente. Si el estudiante en ese periodo adicional no termina su trabajo, pasa todo el periodo y no entrega, no avanza, el estudiante debe pagar un arancel que lo establece cada programa de posgrado, ¿sí? Debe pagar un arancel para poder continuar con ese segundo periodo adicional para seguir con su trabajo. Y hasta un tercer periodo académico. Si ocurriera que el estudiante no regresa, no entrega ningún avance, no sabemos de él y pasan 3 periodos académicos y no termina su trabajo de titulación, pues entonces entra dentro de otra exigencia que también la establece el reglamento de régimen académico, y es que tiene que hacer unos cursos de actualización de conocimiento. Eso sería otro tema que pudiésemos presentar después. Pero lo ideal hasta aquí es que ustedes terminen sus créditos y en el máximo, en el periodo siguiente, termine todo el trabajo completo. Bien, ¿cómo está conformado el Tribunal del Trabajo de Titulación? Pues bien, cuando el director del trabajo de titulación certifique por escrito que el trabajo se encuentra concluido, ¿sí?, la máxima autoridad de la unidad académica, que es el decano o decana, y en este caso el consejo de facultad, designarán un tribunal conformado por 3 profesores, uno de los cuales será el mismo director de trabajo de titulación, con la finalidad de calificar la versión escrita y la defensa pública. Aquí es importante tener en cuenta que generalmente se designa a los 2 lectores. Esos 2 lectores tienen un plazo, unos días para revisar el trabajo, con una rúbrica que especifica cuáles son los aspectos que se tomarán en cuenta para validar cada capítulo del trabajo. Esos lectores devuelven el trabajo con sus recomendaciones, sus observaciones. Si son observaciones, digamos, mínimas o de forma, generalmente le entregan directo a la secretaría y la secretaría le entrega al estudiante. Si son observaciones importantes, metodológicas, que eso ocurre poco, pero si ocurriera, generalmente el lector se comunica con el director y revisan la pertinencia de esas observaciones o recomendaciones y luego le entregan al estudiante para que el estudiante haga las correcciones pertinentes.
El estudiante también tiene unos tiempos, modifica, actualiza su trabajo. Generalmente los estudiantes hacen rápido esas correcciones porque es la etapa donde estamos siempre más apurados por graduarnos. Entonces el estudiante hace las correcciones, devuelve en esa primera revisión el borrador corregido, los lectores vuelven a revisar, ¿sí? Si cumple ya, si atendió las observaciones y recomendaciones, y nuevamente emiten una calificación, un oficio de calificación final del trabajo, y el trabajo ya sin observación. Cuando llega a la facultad el informe de los lectores, donde ya no hay observaciones y hay una calificación, entonces la Secretaría en este caso fija la fecha de la defensa oral del trabajo de titulación. Un aspecto importante que es necesario destacar aquí es que en la revisión que hace que hacen los lectores, toman en cuenta el informe que emite el director sobre la revisión en Turnitin. El Turnitin es una herramienta que permite verificar coincidencia del escrito de los estudiantes, de todo del texto que contiene su trabajo de titulación, la coincidencia con otra fuente. Es decir, que esa herramienta nos permite saber si el estudiante tomó alguna idea de otro autor y no la citó, o no necesariamente que la haya copiado textual, puede ser que haya tomado y haya, digamos, parafraseado, cambiado algunas palabras. La herramienta también permite ver si hay similitud entre otra fuente. En una interfaz parecida a esta que ustedes ven aquí, el director revisa texto por texto, línea por línea, qué es lo que me está señalando la herramienta. En todo caso, si existe una cita como la que vemos acá arriba, donde la persona copió algo que es de otro autor y no olvidó citarlo, el profesor, el director, inserta algún comentario señalándole al estudiante que debe buscar la fuente, porque nosotros podemos ver con la herramienta donde está el número 1, podemos hacer clic ahí y ver de dónde trajo esa idea, de dónde se trajo esa cita o ese texto. Entonces, sugerirle al estudiante que agregue la cita, que ponga el autor, porque lo que se penaliza no es que el estudiante haya tomado ideas de otro autor. Lo que se penaliza es que las haya tomado y no haya citado o referenciado al autor que es dueño de la idea original. Esto es muy importante que lo vayan ustedes desarrollando desde el inicio en todos los trabajos que hagan. Procuren siempre colocar las ideas que son suyas y las ideas que son de otros autores, siempre colocarle la cita. Siempre colocar de dónde trajeron la idea. Entonces, con este informe, el director va filtrando, digamos, en este filtro que aparece acá abajo, el director va filtrando y va diciendo, esta cita la extrajo de tal libro, pero aquí está el autor, entonces la elimino. Y va descontando aquellos textos que son de otro autor y que están citados. Al final nos quedamos con un informe que debe contener solamente aquellas citas que no están referenciadas. Cuando el director llega a un máximo de 5% de coincidencia, o 5% o menos, es que puede pasar el informe, imprime el informe y el estudiante lo adjunta a su trabajo final de titulación. Es importante también en el trabajo considerar que siempre debemos procurar una redacción, un estilo de escritura y de citación utilizando APA séptima edición. En la página del Centro de Educación Virtual ustedes pueden conseguir, y en la biblioteca también pueden conseguir artículos sobre o documentos sobre normas APA 7. Los profesores en metodología les van a dar cómo citar por APA 7, y hay gestores de referencia que ustedes pueden utilizar que facilitan muchísimo el trabajo de la citación por APA. Sin embargo, APA no es solo citación. APA también es un estilo de escritura y es muy útil repasar cómo se redacta utilizando normas APA o el estilo APA, porque nos ayuda a ser claros,
concretos con lo que queremos escribir y evitamos errores de escritura que muchas veces se presentan y que hacen que el trabajo pues tarde más en aprobarse. El uso de estos gestores de referencia es muy útil, como les decía. En la página de la biblioteca pueden encontrar, y en la página del Centro de Educación Virtual también pueden encontrar algunas grabaciones o algunos manuales incluso sobre cómo utilizar estos gestores de referencia. Incluso dentro de los programas de maestría generalmente pedimos a los chicos de la biblioteca que nos ayuden con alguna presentación y casi siempre les ayudan a cómo instalarlo, cómo descargar los plugins que tienen que ustedes utilizar para poder que les funcione en su máquina, e incluso con el uso del Word, para que se les haga mucho más fácil el proceso de llevar la citación en todo el trabajo. Esto con respecto al trabajo de titulación. ¿Qué pasa con la opción de trabajo del examen complexivo como opción de titulación? Pues el examen complexivo es una opción que valida o se asegura de que el estudiante alcance el dominio teórico y metodológico para resolver problemas del campo de conocimiento del posgrado y la aplicación compleja de los aprendizajes construidos a lo largo de la formación. ¿Sí? La aplicación del examen complexivo puede girar en relación a ejes nucleares o campos temáticos esenciales del programa. ¿Qué significa esto? Que antes de elaborar el examen complexivo nos reunimos los docentes de la maestría con el coordinador o coordinadora de la maestría. Específicamente la función recae sobre los docentes de la unidad de titulación. Escogemos o determinamos cuáles son esos núcleos temáticos o esos campos temáticos que son indispensables para el ejercicio del maestrante, ¿sí? Y que tienen que ver mucho con el perfil profesional, y en función de esos ejes nucleares se define de qué va a versar el examen complexivo, ¿sí? De acuerdo con el artículo 77 del Reglamento General de Estudiantes, el examen de grado de carácter complexivo debe guardar el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de competencias, habilidades, destrezas y desempeño que los exigidos para las diversas formas de trabajo de titulación. Es decir, como hace rato les comentaba, no es que una opción de titulación es más fácil que la otra, no, las dos deben guardar el mismo nivel de exigencia y de complejidad, ¿sí? Las opciones o las modalidades dentro del examen complexivo pueden ser solamente un examen objetivo, o pueden ser un examen objetivo y una parte oral, o pueden contener un examen objetivo, una parte oral y un desarrollo de un caso. Entonces, la forma como se implementa el examen complexivo también va a ser específica de cada maestría en particular. Cuando ustedes cumplan con todos los requisitos de la malla, ¿sí? De su programa de posgrado, deben pedir la declaración de aptitud. ¿Qué significa esto? Que cuando terminen sus estudios, ustedes deben solicitar por escrito a la máxima autoridad de la unidad académica que lo declare apto para rendir el examen complexivo. Eso significa que ustedes no deben ningún crédito, han aprobado todo, no tienen ninguna deuda con la universidad, han cumplido con vinculación si aplicara, con todos los requisitos de la malla de esa maestría. Una vez que son declarados aptos, ahí comienza a correr el tiempo para que puedan rendir el examen complexivo. El artículo 81 del Reglamento General de Estudiantes también dice que la facultad debe programar la rendición del examen complexivo en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la terminación de los estudios, ¿sí? Y podrá prorrogar ese plazo otros 30 días por una sola ocasión a petición del estudiante. Eso significa que no se va a prorrogar para todos. Nosotros planificamos el examen complexivo dentro del plazo de los 90 días, pero si hay un estudiante que dice, no puedo rendir el examen por X, problema de salud, viaje, qué sé yo, ese estudiante presenta la solicitud y para ese estudiante se prorroga 30 días. Eso suele no pasar. Generalmente estamos apurados todos, como les digo, por terminar. Los estudiantes quieren terminar pronto, pero siempre es posible que se presente alguna particularidad para un estudiante. Las maestrías pueden disponer de cursos preparatorios, seminarios, talleres, entrega de temario, bibliografía, apoyo tutorial para ayudar a todos los estudiantes a prepararse para rendir el examen complexivo, ¿sí? Los exámenes de carácter complexivo orales son siempre calificados por un tribunal que generalmente está compuesto por profesores también de la facultad.
Por otra parte, los estudiantes que no alcancen la nota mínima para el examen complexivo, que son 35 puntos, pueden solicitar una recalificación. Por eso les decía que es importante que descarguen y lean el Reglamento General de Estudiantes, porque ahí establece los plazos para solicitar la recalificación, para que se nombre al jurado examinador y para que ese jurado examinador responda. ¿Y qué pasa con las notas que ese jurado asigne? Los exámenes escritos también deben ser diseñados y aplicados por grupos de expertos de la unidad académica. Bueno, la nota mínima son 35 sobre 50, como les decía. En caso de que un estudiante no apruebe el examen y de hecho solicite recalificación y no logre aprobar, tiene una segunda oportunidad para rendirlo como si fuese un examen sustitutivo o un examen de recuperación, digamos, en un plazo de máximo de 60 días, ¿sí? Que se cuentan a partir de la fecha de registro de la calificación del primer examen. ¿Qué dice el Reglamento General de Estudiantes con respecto al título de posgrado de cuarto nivel? Pues una vez que han terminado su trabajo de titulación y han rendido su examen complexivo, pues deben saber que para obtener el título profesional de la maestría se requiere aprobar el plan de estudios correspondiente, cumplir los requisitos especiales establecidos, si los hubiere, y presentar y defender alguna de las dos opciones de titulación, bien sea el trabajo de titulación o el examen complexivo. Bueno, quiero cerrar con esta frase que me gusta muchísimo siempre, principalmente porque ustedes están en unas maestrías que son muy exigentes. Son maestrías que se realizan y que se acaban en un año. Eso no significa que sean más fáciles que otras maestrías que duran tres periodos o año y medio. Significa que tienen que esforzarse un poquito más. Entonces es un año de esfuerzo, de sacrificio, de compromiso, no solamente para ustedes, para su familia y también para nosotros que debemos responder al ritmo que van ustedes también. Pero sabemos que la constancia es importante, el esfuerzo que todos le pongan a esto es muy importante y ese pensamiento dice hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y que la energía atómica, que se llama voluntad. Si tenemos voluntad, podemos alcanzarlo. Bueno, esto era todo lo que yo les quería compartir y entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla para esperar las preguntas. No sé si hay preguntas en el chat, déjenme ver. Sí, tenemos unas preguntitas. Te leo una preguntita que tenemos en Facebook. Una preguntita que tenemos en Facebook y dice que en cuanto a la aplicación de la norma APA, si le pueden confirmar si se utiliza únicamente normas APA o también normas INE o cómo se realizaría esta fusión en el caso de que realicen trabajo científico. De acuerdo, más o menos hace referencia a los márgenes, que son diferentes del uno con el otro. Sí, normas APA 7, pero cada maestría emite unos lineamientos y en esos lineamientos vienen los anexos con los márgenes, tipo de letra, tamaño o sea, el formato en general, que no necesariamente es por APA. Entonces hay unas, por ejemplo, 2.54, hay maestrías que tienen los lineamientos donde dicen 3.3 por todo lo superior, inferior, derecha, izquierda. Es decir, utilizan APA para el estilo de escritura, para la citación, para las referencias. Y los demás detalles, generalmente la maestría se los da. El programa les dice. A ver, ¿A qué correo? Ajá, perdón, aquí estoy viendo una que dice, ¿a qué correo debemos hacer llegar el registro de selección de opción de titulación? Depende de la maestría que estén cursando. Generalmente el coordinador los reúne en una sesión, por ejemplo, como esta, les explica en qué consisten las opciones de titulación y les envía por correo el formulario que deben llenar y a quién le deben entregar. Generalmente le envían al mismo coordinador, que es el que tiene que planificar cuántos paralelos va a abrir o cuántos grupos va a abrir para una opción de titulación u otra. Sobre todo si la maestría tiene cursos diferenciados para cada opción de titulación. Entonces, si tiene un curso diferenciado para el examen complexivo y otro para los que realizan trabajo de titulación, generalmente preguntamos eso antes del segundo periodo, para saber cuántos grupos o cuántos paralelos voy a abrir para una opción de titulación y para otra. En todo momento deben comunicarse con el coordinador de la maestría, que es el que tiene la información más clara sobre eso en particular. ¿Hasta qué fecha debemos hacerlo? Eso también depende de la maestría. Por ejemplo, la maestría de gestión del aprendizaje mediado por TICS
ya nosotros nos reunimos, ya los estudiantes tienen en sus manos el formato y la coordinadora de la maestría está pendiente de recibir. Generalmente les avisa. Todos ustedes, dependiendo de la maestría que cursen, deben procurar consultar esos datos específicos con el coordinador porque depende de los plazos que ellos establezcan. ¿Sí? El trabajo escrito se puede realizar entre 2 personas. El reglamento de régimen académico dice que sí, pero aclara que depende de la complejidad, de la profundidad del tema que lo justifique. Entonces, la unidad académica revisará y en función de esos criterios, si el trabajo si es un tema realmente complejo que lo justifique y que además los resultados de ese trabajo permitan su presentación separada, individual, es decir, hacemos usted y yo un trabajo juntos, un trabajo complejo, importante, denso, pero al momento de presentarlo yo hago mi propia defensa, yo presento mi propio trabajo y usted el suyo. Eso sobre todo, bueno, en primer lugar porque la idea no es que unos estudiantes tengan más ventaja que otros, no. Si un trabajo se hace en pareja es porque realmente lo amerita. Por otra parte, es posible que uno de los dos se retire, se enferme, cualquier cosa que pueda ocurrir. La maestría debe garantizar que el otro no se va a quedar por eso, sino que el otro también va a poder avanzar y va a presentar sus resultados. Por favor, dice si el proyecto de titulación de investigación, a fin de realizarlo, se lo puede... Bueno, eso ya está respondido. ¿A partir de qué tiempo corren los tiempos para los proyectos? Bueno, les decía eso, que generalmente antes de cursar la última asignatura de la unidad de titulación, ya nosotros debemos saber cuántos estudiantes tenemos para complexivo y cuántos tenemos para trabajo de titulación, ¿sí? Y ustedes deben terminar todo el trabajo completo en el periodo siguiente, inmediato siguiente. Si el tiempo se les corre, se les va, no termina, y llega el siguiente periodo, es decir, el segundo periodo después de haber terminado, ya ahí tienen que pagar. Tienen que pagar aranceles, la universidad establece cuáles son los aranceles, eso no lo sé yo, dependiendo del presupuesto del programa con que se haya presentado y cómo se haya aprobado ese programa, les dirán. Pero lo ideal es, por eso les digo, aprovechar al máximo el apoyo del metodólogo que ustedes tienen en la asignatura de titulación. Avancen lo más que puedan. Y luego, cuando tengan ya todos los créditos aprobados, ahí apúrenle un poco más porque resulta que les quedaría menos por hacer. Algo importante un tips que les puede servir es no ser tan perfeccionistas con lo que estamos haciendo. No quiero decir que hagan las cosas mal, sino que cuando ustedes se sientan, revisan 5 o 6 investigaciones, 6 antecedentes, y tienen la idea de cómo escribir, escriban de una vez, escriban. Que no está perfecto el primer párrafo, pasa al segundo, luego vuelvo a revisar. Pero cuando las personas nos convertimos en muy perfeccionistas y buscamos siempre y tratamos de hacerlo mejor y no nos cansamos de buscar antes de entregar, perdemos a veces más tiempo que aquel que se arriesga a entregar para que el profesor le revise. Entonces, estoy segura de que ustedes cuando hagan sus trabajos de titulación y los miren 2 años después, se van a avergonzar de lo que hicieron, porque van a decir, yo porque escribí eso, hubiese hecho algo mejor. O sea, siempre vamos a pensar eso. Pero lo importante es avanzar lo más que puedan, aprovechando que tienen al profesor de metodología. Y luego aprovechando que tienen al director ese semestre que no van a estar pagando tampoco. Entonces lo ideal es terminar en lo más que puedan cuando estén haciendo la asignatura de metodología y avanzar lo más que puedan en ese último periodo que ya es el esfuerzo, digamos, el de remate para poder terminar a tiempo. ¿Cuántas prórrogas hay? Pues sí les decía, ahí ustedes pueden, no terminan en el siguiente periodo después de terminar los créditos, se inscriben, pagan en ese segundo periodo, en el tercero vuelven a pagar, si ya no terminan les toca cambiarse de opción de titulación. Generalmente les piden cambiarse de opción de titulación y algunos tienen que presentar esa solicitud para que les revisen, sobre todo si es, por ejemplo, complexivo y reprueban 2 veces y les toca cambiarse, pues entonces ahí tienen que presentar un plan de titulación. Y al revés, si están haciendo trabajo de titulación y no logran terminar y regresan después queriendo volver a cursar, pero ya se pasaron los 3 periodos que dice el reglamento de régimen académico, les toca entonces con la segunda opción de titulación.
Sí, existe un formato para la elección de opción de titulación. El coordinador o coordinadora de la maestría les tiene que hacer llegar eso. Ustedes van a ver que sí. Si se coge la opción de titulación, ¿hay la opción de cambiarla? Sí. Sí hay opción de cambiarla, pero antes de que comiencen el curso que les toca. Por ejemplo, nosotros en la maestría de gestión del aprendizaje mediado por TICS tenemos una asignatura de titulación para los que hacen trabajo de titulación y una para los que hacen examen complexivo. Es decir, esa asignatura les prepara para el examen complexivo. Si el estudiante se inscribió en esa asignatura, escogió la opción de titulación examen complexivo, terminó la asignatura y terminó todos los créditos de la maestría, pero después dice, no, yo no quiero titulación, trabajo de titulación, yo quiero hacer examen complexivo, me quiero cambiar. No quiero hacer trabajo de titulación, sino examen complexivo. ¿Sí? Entonces le toca ver la asignatura otra vez, porque la asignatura era preparatoria para eso. O si el estudiante escogió la de examen complexivo y ahora quiere hacer trabajo de titulación, le toca presentar de manera independiente un plan, o que le aprueben el plan y comenzar con esa opción de titulación. Entonces va a depender si la asignatura tiene el mismo curso para los dos, no, ahí no importa. Ustedes cuando terminen, ahí entonces sí solicitan su opción de titulación. Pero ahí ya no se pueden cambiar. Una vez que presentan el oficio, definiendo cuál es, ahí tienen que esperar reprobar con esa opción de titulación 2 veces para poderse cambiar. No sé si esta pregunta ya respondimos, pero dice, si no logro terminar la titulación, ¿puedo cambiar a examen complexivo o viceversa? Sí, sí tienen la oportunidad de cambiarse una vez. Ya si ustedes reprueban, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes se presentan para examen complexivo, presentan, salieron mal, piden recalificación. No, está mal, salieron mal, el jurado dice que no aprueban. Tienen la opción de gracia del examen complexivo. También reprueban, ahí les toca cambiarse de opción de titulación. Pero, bueno, más bien no se enfoquen ahorita en cómo hago para cambiar o si repruebo ni nada de eso, sino enfóquense de manera positiva en cuáles son los periodos, cuáles son los plazos, cuál es mi cronograma que tengo que entregar en cada plazo y háganlo. Que si ustedes lo hacen, los directores le van a acompañar, los profesores de metodología le van a acompañar y todos van a poder terminar a tiempo. Nosotros tenemos experiencias muy bonitas con los estudiantes de titulación y nosotros, por ejemplo, tenemos experiencias en maestrías en donde hemos tenido, por ejemplo, 30 estudiantes, supóngase el paralelo, y de 30 a 27 terminan el trabajo con la asignatura. O sea que les falta un mes o dos para entregarlo. Algunas veces algunos se duermen un poquito porque se van alegres porque terminaron, un poco para descansar y tardan unos 4 meses más, pero ya es porque quisieron, pero les falta poco. Entonces la mayoría termina dentro de ese periodo inicial pues, que tienen. La mayoría termina. Igual el examen complexivo. Les van a dar, para el examen complexivo les van a dar un temario sugerido, les van a dar una bibliografía sugerida. Los exámenes se sacan de ahí, no se sacan de otro lado, no son sorpresa. Generalmente se les da, bueno, por ejemplo, en la maestría de gestión del aprendizaje mediado por TICS, se les hace un simulador, se les da un simulador para que ustedes vean cómo más o menos son las preguntas, cómo es la estructura de las preguntas, el nivel de complejidad. Se les acompaña en la presentación, en la preparación del caso que nosotros desarrollamos. Entonces, realmente en la maestría, si el estudiante pone de su parte, cumple con la parte que le toca, el estudiante va a terminar, porque los profesores estamos para ayudarles a que terminen. Si es posible cambiar el tema o la forma de titulación, bueno, el tema con respecto al trabajo de titulación, sí, es posible cambiarlo, eso sí, usted está en la modalidad de titulación, trabajo de titulación. Y el tema ya no es, usted incluso conversa con su director y se ponen de acuerdo y no es, eso sí es fácil de cambiar, digamos que se puede cambiar porque ustedes deben hacer una justificación con su director, pasan un oficio y eso sí es interno en la facultad, pero es porque se mantienen dentro de la misma opción de titulación. Entonces a veces es una palabra, a veces es un enfoque que va a cambiar, pero siempre que se justifique sí se vale. Se vale porque están todavía dentro de la misma opción de titulación. Perfecto, sí, ya están contestadas también las preguntas que tenemos en Facebook y aparte.
Otra que tengo, pero creo que ya está contestada también, si es posible pedir un cambio de tutor, si es que no se está avanzando en el... Sí, les recomiendo que descarguen el Reglamento General de Estudiantes de la PUCE y lean, eso está ahí. O sea, incluso ahí dice cuáles son las causas, las razones por las que se puede solicitar un cambio de director. Si está justificado, en la facultad revisan y le proceden con el cambio. Les recomiendo eso, descarguen el Reglamento General de Estudiantes de la PUCE y léanlo todo, ténganlo como, ahí está, a qué están ustedes comprometidos y a qué estamos nosotros comprometidos también. Perfecto. Una preguntita que dice, buenas noches, esta charla queda grabada, sí queda grabada y la cargaremos en el futuro también en nuestra cuenta de YouTube y la podrán revisar después. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo puedo hacer para conocer el número telefónico de mi tutora de proyecto, ya que hasta el momento desconozco su número y no he tenido ninguna comunicación con ella? Usted puede solicitar el correo electrónico de su tutora, su directora. Y es mejor el correo electrónico porque usted guarda evidencia de cuántas veces ha intentado comunicarse con el director o directora. El correo electrónico institucional es la vía más idónea para pedir ayuda, para solicitar que nos revisen algo. A usted le queda evidencia y al profesor también. Entonces, puede pedirle a la misma coordinación de la maestría, o a alguno de los profesores incluso, pero el coordinador de la maestría es, digamos, la persona más idónea para que le responda el correo electrónico del director y comunicarse a través de esa vía. Perfecto. Creo que ya no tenemos tampoco preguntas en Facebook. Ahorita estoy revisando y no tenemos más preguntas. Entonces, si no tenemos más preguntas, eso sería todo por el seminario de hoy. Muchísimas gracias, Judith, Francisco, por la charla del día de hoy. Le agradecemos mucho y esperamos pronto tenerles también en otros webinarios en el Centro de Educación Virtual. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Hasta luego.